Hola amores, os voy a enseñar cómo atender a una persona que ha tenido un traumatismo craneal. Los primeros auxilios casi siempre los centran las personas en las heridas y todas estas cositas, pero muchas veces hay que atender a gente que se ha dado un golpe en la cabeza, bien porque se ha caído en la calle, por un accidente doméstico, por terceras personas, accidentes de tráfico, etc. Entonces os voy a dar pues unos parámetros muy sencillitos para que podáis atender a alguien que se ha dado un golpe en la cabeza. Empezamos dentro vídeo. Temeroso de tener en cualquier momento de su vida un traumatismo craneal, bien por accidentes imprevistos de las fuerzas de la naturaleza, simplemente por hacer el retrasado con los amigos, por culpa de otros payasos, o por accidentes domésticos. ¿Tiene miedo de quién puede llegar a hacerle primeros auxilios? ¿Qué puede hacer si atiende a un accidentado hasta que llegue a emergencias? ¿Sabe hacer una RCP en condiciones? Con mi tutorial podrá atender a un accidentado como un verdadero profesional de la salud. Empezaré comentando los tipos de traumatismos que hay de un modo muy cortito, para no estar aburriéndoos ni profundizando en exceso, ya que tampoco nos conviene. Hay traumatismos que pueden ser leves, en el que la persona está consciente, y los graves, en el que pierde la consciencia. Después, estos pueden ser cerrados, en los que tiene el golpe y luego se le hace el susodicho chichón aquí en España, que es un bollito a causa del golpe, pero no va a más. O ya los traumatismos abiertos, en los que se puede ver incluso parte del cerebro y puede empezar un sangrado, ya en los casos más graves. Puede haber heridas simplemente en el cuello cabelludo, puede haber fracturas del cráneo que fracturen el huesito, o puede ya haber una conmoción cerebral en el que el cerebro dentro es sacudido. El cerebro, para que lo entendáis, está dentro del hueso que recubre del cráneo, y tenemos, para evitar el rozamiento con el hueso, un líquido. Cuando las lesiones en la cabeza producen sangrado, ese sangrado puede ser de dos tipos: o bien en el tejido cerebral o en las capas que rodean al cerebro. Vamos primero a aprender a reconocer un traumatismo craneal. Entre los síntomas podemos comprobar que la persona empieza a tener sueño, se comporta de un modo errático o con el habla extraña, bizarra, presenta dolor de cabeza o rigidez en el cuello, puede tener las pupilas dilatadas o de tamaño diferente. Tiene pérdida del equilibrio, debilidad, dificultad para moverse o para mover alguno de los miembros del cuerpo. Puede llegar, en los casos graves, a perder el conocimiento o brevemente, en un pequeño lapsus de tiempo, incluso volver a la conciencia. Puede tener vómitos. El sangrado no solo se puede producir en la cabeza, sino también puede haber secreción por oídos, por nariz. Puede haber una tonalidad azul o negruzca debajo de los ojos, por detrás de las orejas. Puede sentir confusión, puede sentirse agitado o incluso, cuidado, tener convulsiones. Y también
puede llevar a tener una falta de respiración o respiración irregular. Yo, si el paciente está consciente, en mi caso, suelo hacer una pequeña valoración neurológica muy cortita que consta de la orientación del paciente en el espacio-tiempo y como persona. Es decir, unas pequeñas preguntas. ¿Cómo se llama usted? ¿Sabe qué fecha o qué hora nos encontramos? ¿O sabe dónde está o qué le ha ocurrido? Y si vemos que nos contesta con coherencia, eso es una buena señal. Si vemos que tarda mucho o que nos dice datos erróneos, hay que empezar a tener cuidado. También valoraremos si es una persona mayor. Igual no nos sirve al 100% esas preguntas, porque puede que de por sí tenga ya una demencia anterior, Alzheimer. Luego valoraremos también otros aspectos como es la apertura ocular. Yo suelo hacer también una prueba de nistagmo, sencillito, con el dedo. Le hacéis al paciente que siga con la vista, dedito, ¿vale? A ver si lo veis coordinado o veis que se desorienta o que no puede seguir el dedo. Eso también es importante. En algunos casos, pues los reflejos pupilares, como hemos mencionado antes. También hago alguna pequeña prueba de dedo-nariz para comprobar un poquito el pulso y la estabilidad. ¿Cómo? Pues lo típico, como cuando te hacen un control de alcoholemia la policía porque te ve perjudicado. Pero en este caso, pues haremos que la persona nos mire al frente y con el dedito pues extienda el brazo, lo vuelva a plegar y acierte al tocar la nariz. También, como digo, hay que valorar si la persona es mayor, no va a tener Parkinson y no sea fiable la prueba. También podéis mirar si está con demasiados temblores o tiene alguna dificultad en el equilibrio con la prueba de Barani. Es muy sencilla también. Consiste en que el paciente, bueno, yo digo paciente, perdonadme, la persona, cierre los ojos y extienda en ángulo recto los brazos. Espera, a ver, me voy a ir yo para aquí. Y veamos si tiene mucho temblor, si le tiemblan las manos, si tiene buen equilibrio. Pero ya digo, si vemos que la persona nos ha hablado un poquito con normalidad, aunque tiene el golpe está consciente, y luego pues le invitaremos, si vemos que se marea o que le duele un poquito la cabeza, a sentarse. Yo atendí hace tiempo una señora que se empeñaba, bueno, se cayó del autobús, se golpeó en la cabeza y se empeñaba en irse a la compra. Le hice estas pequeñitas pruebas sentándose, le invité a sentarse, por favor, y comprobé que en una de las pruebas se mareaba. Porque en el autobús yo había visto que iba normal, antes de la caída, que tenía el equilibrio, se agarraba bien a las barras, pero al bajar la vi que tenía como un pequeño vértigo, que no estaba bien del todo. Entonces le dije por favor que esperase al servicio de emergencias y esperé junto a ella hasta que vino. Luego, ¿qué otras cositas podéis hacer físicamente a la persona? Revisaremos las vías respiratorias si está inconsciente. Sobre todo, mucho cuidado. Miremos si respira bien, si tiene una respiración muy leve o si se ha quedado sin respiración. Con lo cual procederemos a la RCP que os muestro en este pequeño corto de la Cruz Roja. Si la persona está inconsciente, hay que tratarle como si llevara una lesión de columna. Recordemos que la cabeza lleva conectado todo el sistema nervioso también de la espalda. Así que si lleva casco porque es un motorista, no se lo quitaremos. Y bueno, hay que poner a la persona tumbada boca arriba en decúbito supino
con los brazos extendidos y la cabeza recta, moviéndola lo mínimo que sea posible. También tendremos cuidado de no mover casi el cuello. Si tiene una lesión en la que está sangrando, cogeremos con lo que tengamos a mano, porque no siempre tenemos una posita, un trocito de tela, una toalla, pañuelos, lo que tengamos, se los pondremos en la herida y presionaremos firmemente, pero sin excedernos, simplemente para sujetarlo bien. O si la persona está consciente pero sangrando, pues que lo sujete pero sin presionar. Y si la lesión es ya mucho más grave, no mover la cabeza, intentar presionar lo menos posible, así como de la otra manera, presionar un poquitín para tener firmeza aquí, apenas casi ni presionar si no está consciente. Y sobre todo, si se mancha lo que le hayamos puesto, no retirarlo, sino poner una telita o pañuelo, lo que sea, encima del otro. No os preocupéis, porque los compañeros de emergencia ya se encargarán de quitarlo laboriosamente. Pero nosotros no vamos a quitar el tapón, sino añadir tapón para que no pierda sangre. Ahora vamos con la posición de seguridad. Si la persona está inconsciente y empieza a vomitar, esto es muy importante. Tenéis que ponerla en posición de seguridad. Tendremos que arriesgarnos a moverla. ¿Por qué? Porque puede ser mucho peor, se puede ahogar con los vómitos, casi seguro. Con lo cual habrá que ponerla en posición de seguridad, o como lo llamamos los sanitarios, de SIMS. Aquí también os explico cómo podéis hacerlo. Si la persona está consciente y la herida es cerrada, se puede aplicar, si tenemos un bar cerca, una tiendecita, lo que sea, coger hielo, envolverlo en un pañito y que se lo ponga a la persona para la inflamación. También si por lo que sea la persona padece el traumatismo en algún lugar en el que corra peligro, un incendio, entre otras cositas, pues os pongo una foto de cómo hay que coger a la persona para trasladarla totalmente rígida, ya sea mediante una sola persona que pueda socorrerla o en bloque mediante varias personas. Os doy unos tips ahora para finalizar. Si la herida es profunda, no la lavaremos ni haremos ninguna cura, sino que la taponaremos. Si fuera leve, que solo afecta al cuero cabelludo, que se ha hecho un raspadito, algo ligero, siempre se puede poner pues un poquito de, aquí le llamamos betadine, pero es povidona yodada, para desinfectarla, o agua oxigenada. Lo desinfectamos con una gasita, con un pañuelito, con lo que podamos. Y pues luego que se tape la herida con otro tipo de apósito, otra telita. Tenemos que tener en cuenta que obviamente si vamos por la calle o que nos coge de imprevisto, a menos que uno lleve un pequeño botiquín o sea sanitario y lleve cositas especiales para este tipo de imprevistos, no podremos tener cosas asépticas, obviamente. Así que confiaremos en lo que tengamos a mano. Si se ha clavado algo en la herida, algo profundo, no lo retiraremos. Esperaremos a que lo hagan los de emergencia, y si se le ha clavado algo y está sangrando, procuraremos taponar alrededor de lo que lleve.
pero mucho cuidado, no quitéis nada porque puede ser muchísimo peor y perjudicar más a la persona. Hombre, si es una herida leve en el cuero cabelludo nada más, se le ha clavado, yo que sé, que se ha caído, se ha pegado un toñazo en un rosal, se le ha quedado una espinita pequeña. A mí me vais a disculpar, pero esto da asco. ¿Yo qué quieres que te diga? No pasa nada, pero si ya la herida es más profunda, se ha clavado un cristal, un clavo, algo un poquito más profundo, no se lo quitéis hasta que venga emergencias. No le va a pasar nada y los compañeros sanitarios sabrán cómo hacerlo y llevarán el equipo preciso, porque luego, depende de lo que quitéis, puede empezar a sangrar mucho más. Espeluznante. Y ellos podrán cortar ese sangrado sin ningún problema. No moveremos ni sacudiremos a la persona si está mareada. Tened mucho cuidado. Si se marea o pasa algo, no le hagáis tampoco las pruebas que os he dicho antes. Simplemente lo de la respiración y poquito más, pero no la obliguéis ni a hacer dedo nariz, ni barri, nada. Se sentará en un lugar cómodo, siempre con la cabeza y el cuello un poquito más altas que el cuerpo, si está consciente, ¿vale? Y lo mismo, no retiréis lo que pueda llevar cascos o similares, ya sea de patín, estos que solo van tipo gorrita, o completo de moto. No retiréis nada, por favor. Bueno, y hasta aquí este pequeño tip de primeros auxilios. Bueno, amores, cuidaros mucho y muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.